comenzar la clase de hoy día recordando que en la clase anterior yo les propuse realizar una actividad usando un recurso digital que estaba disponible en internet y vi que varios grupos se organizaron y pudieron llevar a cabo esa actividad. Entonces quisiera que partiéramos la sesión revisando, comentando algunas de las respuestas y si es que hay alguna duda o algún comentario, poder ponerlo en común, ¿cierto? Y luego pasar a un momento de recapitulación de la unidad a partir de un documento de diapositivas donde yo lo que hago es seleccionar algunos de los elementos que están presentes ya en las diapositivas de las clases anteriores para tratar de ofrecer una mirada completa o general de la unidad sobre animales y plantas, que por supuesto ustedes ya saben, parte de un modo mucho eh, más general y más, diríamos, más profundo tal vez, haciéndonos la pregunta acerca de los seres vivos en general. Esto porque ya el próximo miércoles nos corresponde dar paso a la evaluación de la unidad, entonces lo que vamos a hacer es que el día miércoles yo les voy a presentar el instrumento que vamos a utilizar para evaluar esta primera unidad, y les voy a indicar el plazo con el cual vamos a contar para desarrollarlo. Dicho eso, entonces, yo quisiera que partamos comentando algunas de las respuestas de los desarrollos que ustedes realizaron en torno al ejercicio con el simulador. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en torno a este punto o otra cosa antes de continuar. Profe, a mí me Sí, hubiese adelante. gustado que usted las opciones que puso luz, agua y sustrato, creo que puso. Me hubiese Sí, gustado claro. también que hubiese puesto la clorofila, porque igual hay una diferencia entre el color de la planta. Ah, interesante punto. Claro, claro, podría ser una alternativa, digamos, podría ser una variable a observar, ¿cierto? Porque se podía apreciar en los resultados del simulador que las plantas crecen con distinto color, ¿cierto? Y en este caso, no sé quién lo estaba comentando, su compañera dice que eso podría estar relacionado con la clorofila. Eventualmente tenemos ahí otra variable observable que podríamos considerar para un montaje experimental. De todos modos, pienso que probablemente las variaciones de color en el crecimiento, si bien seguramente tienen un fundamento en el diseño, digamos, del simulador, no sé si tendrá la suficiente variación o el nivel de detalle en sus cambios como para poder dejar un registro fidedigno de lo que está pasando. Quiero decir, no sé si la simulación estaba pensada para registrar ese tipo de cambio, ¿ya? Eh, de todos modos, si es que lo incorporáramos dentro de una pregunta de investigación, tendríamos que pensar, así como lo hicimos en este ejercicio, pensar de qué manera uno podría medir esa variable. Recuerden que en el desafío 5 de la semana pasada, justamente una de las preguntas era, una vez que tenemos claro cuáles son las variables que vamos a observar o que vamos a medir, nos tenemos que preguntar de qué manera podemos medir esas variables. Es clave que las variables puedan ser efectivamente registradas de algún modo. Y por lo tanto, si nosotros contemplamos en este caso, por poner un ejemplo, el verdor de la planta, como una variable, tendríamos que ser capaces de definir una escala de verdor, por poner un caso concreto, y evaluar de qué manera se va a comparar o decidir de qué manera se va a medir justamente esa escala. ¿Qué es lo que se compara? Se compara el color del tallo, el color de una hoja. Bueno, hay cuestiones metodológicas que habría que decidir en torno a la variable en cuestión.
O eventualmente, como decía Connie probablemente, si es que es la clorofila, la presencia de clorofila o el desarrollo de la clorofila en la planta, entonces habría que medir la presencia de clorofila en la planta mediante algún tipo de procedimiento también. Pero es un buen punto. Podríamos incorporar otras variables en el fondo. Yo aquí lo que consideré fueron los 3 elementos que uno podía manipular directamente en la simulación. Me parece que la simulación estaba hecha para manipular estas tres variables. ¿Algún otro comentario, pregunta o propósito de lo que dice su compañera? Gracias, Jocelyn. Gracias, Javier. Ok. Bueno, veamos un par de ejemplos concretos. Veamos cómo responden algunos grupos al taller, a ver si podemos comentar algo más. Romina y Mauricio proponen como pregunta de investigación, ¿qué importancia tiene el agua para el crecimiento de una planta? ¿Qué les parece esta pregunta de investigación? ¿Les parece una pregunta que identifica las variables del problema claramente? Andrea, ¿le parece una buena pregunta? ¿Cuáles serían las variables que están aquí presentes? Agua. Andrea, falta lo de la luz. Jocelyn habla del agua, ¿de acuerdo? Es el agua, digamos, cuando decimos agua, ¿cuál es la variable que se mide? Cantidad de agua, de acuerdo. Podríamos hablar también de humedad. ¿Será la misma variable que la cantidad de agua? Yo creo que no es lo mismo, profe, la cantidad de agua que la humedad. Ujú. ¿Por qué serían distintos? A ver, a mí parece, es que puede ser, depende, yo le puedo echar una cantidad de agua, pero depende de cuánto absorba, no sé si estoy en lo Ujú. correcto, pero si yo le Sí, echo un poco de agua y la tierra, depende de cómo esté, es lo que va como a absorber y es que va a dejar la tierra húmeda o no. No sé si me dejo entender. sí, de acuerdo, me parece claro. Yo también concuerdo en que cuando Jocelyn plantea cantidad de agua, suponemos que está refiriéndose, ¿cierto?, a la cantidad de agua diaria que le agregamos al macetero, que era una de las variables disponibles en el simulador. Cuando Andrea plantea humedad, entonces tendríamos que preguntarle, ¿cierto, Andrea, a qué se refiere? Porque podemos hablar de la humedad en el aire, ¿cierto?, la humedad atmosférica, o podemos también hablar de la humedad contenida en la tierra, que es lo que está ahora comentando la compañera, que no sé quién fue exactamente. Entonces, si hablamos de la humedad de la tierra, probablemente tenemos que medirla de un modo distinto a cómo se mide la cantidad de agua que ponemos diariamente en el macetero. Y si es que es humedad, entonces probablemente la humedad de la tierra probablemente tenemos que medirla varias veces en el día o durante un periodo de tiempo y entonces poder garantizar o poder registrar, ¿cierto?, la humedad de la tierra durante un cierto continuo. Efectivamente hay otros factores que pueden influir. La cuestión es, ¿cuáles son las variables que este grupo decidió observar? Y esas variables deberían estar claramente definidas o expresadas, por lo menos, en la pregunta de investigación. Me parece que, bueno, Connie planteaba el crecimiento de la planta, y eso sí es una variable que está claramente señalada en la pregunta, y el agua, como insiste Jocelyn, efectivamente está presente en la pregunta. Entendamos que en la forma de cantidad de agua, como cantidad de agua diaria que le agregamos a la planta y no como humedad del suelo, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense que la pregunta específicamente no aclara o no señala si se refiere a la cantidad de agua que se le agrega a la planta. Está hablando incluso de otra cosa. ¿De qué está hablando la pregunta? Profe, a mí lo que me hace una duda es la hipótesis, porque ¿Ya? dice a mayor suministro de agua será, o sea, mayor será el crecimiento, pero si yo a esa planta le agrego más agua de la que tiene, se muere, no sigue creciendo. De acuerdo, de acuerdo. Eh,
Bueno, eso que usted plantea sería otra hipótesis, digamos, o una hipótesis complementaria a esta que están formulando sus compañeros, porque su hipótesis es que si usted agrega un exceso de agua o demasiada cantidad de agua o mucha cantidad de agua sobre un cierto límite, entonces la planta se va a ver dañada en algún sentido. Va a estropear el crecimiento de la planta, o habría que formular la hipótesis con mayor precisión. Pero podríamos decir que a mayor suministro de agua, mayor será el crecimiento de la planta hasta un cierto límite, podríamos decir. En ese sentido, lo que usted plantea es una hipótesis complementaria a la que están planteando sus compañeros. Profesor, y ver el tipo de planta también con lo que decía la compañera, porque va a depender de la raíz de la planta si va a requerir más agua o no. De acuerdo, de acuerdo. Efectivamente, también aquí tenemos que tener presente cuáles son las condiciones experimentales, cuáles son las variables de control. En este caso, sus compañeros evaluaron o usaron en la observación porotos. Y en los 3 maceteros pusieron una semilla de poroto. Entonces, los resultados del experimento o la pregunta de investigación inicialmente no se refiere a cualquier planta, se refiere en particular a la planta de poroto. Y eso ya limita las posibilidades, ¿cierto? Y restringe el alcance de cualquier conclusión. Efectivamente, si pusiéramos semillas de papa, probablemente obtendríamos un resultado distinto en relación a la hipótesis que planteaba su compañera sobre el límite de cantidad de agua, por ejemplo. ¿Profe? Ahora, sí, dígame. O sea, en ese sentido, claro, lo que decían de la cantidad de agua que puede que va a afectar al crecimiento o no. O sea, aquí lo que yo veo, y que es lo mismo que me pasó a mí, que no se especifica el tipo de planta, porque hay plantas que necesitan más o menos agua, o sea, yo jugué harto con el simulador, y me pasaba que con la de tomate no tenía el mismo resultado que con la planta de poroto o con los berros. Pero así todo se me olvidó poner cuál es la importancia que tiene para una planta de poroto la investigación que yo voy a realizar. Y lo Claro. otro, claro, aquí la hipótesis, o sea, la hipótesis no parte de un supuesto. ¿En qué sentido? O sea, yo hipotéticamente hablando puedo decir que mientras más agua le eche a una planta, más va a crecer. ¿De acuerdo? Y después de esa hipótesis, ya yo le voy a echar agua, y si la planta se me termina pudriendo, estaba mala mi hipótesis. El experimento me dijo que al final mi hipótesis estaba mala y que en verdad no puedo echarle tanta agua. O sea, también tengo un límite, ¿o no? Claro. Sí, de acuerdo. Hay varias cosas que podemos decir en torno a eso. Bueno, lo primero, efectivamente, tendríamos que acotar el diseño de la investigación a ciertas condiciones. Eso lo vimos en el desafío 5, cuando hablábamos de las variables de control. Porque nosotros controlamos ciertas condiciones en el experimento que nos permiten hacer una evaluación o una comparación más rigurosa o más precisa. En este caso, por ejemplo, decidimos usar solamente semillas de poroto y no distintos tipos de semillas, porque algo que observamos jugando con la simulación o porque hemos observado el crecimiento de estas plantas en la vida cotidiana, es que dependiendo del tipo de planta, entonces el crecimiento es distinto y los requerimientos de agua o de nutrientes son diferentes. Entonces queremos evaluar lo que ocurre con un factor, en este caso la cantidad de agua, en el crecimiento de un tipo de planta. Así es que tendríamos que acotarlo probablemente en el planteamiento del problema. Eso sería ya en la pregunta, habría que especificar. Una planta de poroto, por ejemplo. Si esto fuera un trabajo científico que está formal, digamos, en el sentido de que se piensa publicar y difundir los resultados, entonces la caracterización que se va a hacer se refiere a una especie muy específica, valga la redundancia, de planta. Habría que señalar el nombre científico de la especie. Y ya sabemos que hay muchos tipos de porotos, entonces probablemente habría que especificar cuál tipo de poroto vamos a estudiar. Y no bastaría con solo decir una planta de poroto, eso quiero decir. Pero para nuestro ejercicio no necesitamos ese nivel de precisión, pero sí sería oportuno señalar que nuestro estudio se refiere a una planta de poroto, que es lo que tenemos disponible en este caso en el simulador. Por otra parte,
en cuanto a la hipótesis, tenemos que tener, yo creo, en consideración dos aspectos para evaluar la formulación de la hipótesis, o para tener presente el momento de formular una hipótesis. En primer lugar, que efectivamente se trata de un supuesto, como dice su compañero, porque la hipótesis en general la formulamos antes de llevar a cabo la investigación. Justamente la hipótesis nos va a dar alguna luz acerca de cómo llevar a cabo la investigación. Y por lo tanto siempre es un supuesto, es un a priori. Luego, esa hipótesis, para que esté bien formulada, y en ese sentido uno puede decir es una buena hipótesis, si es que efectivamente es un supuesto, y ese supuesto incorpora, menciona, expresa de manera coherente una relación entre las variables que están usadas o que están formuladas en la pregunta de investigación. En este caso, entonces, lo primero que hacemos es mirar la coherencia de la hipótesis en relación a la pregunta de investigación. Por lo tanto, si en la pregunta de investigación yo considero como variables que voy a observar la cantidad de agua diaria que agrego a la planta y el crecimiento de la planta como dos variables a observar, entonces en la hipótesis tienen que aparecer esas dos variables, y yo tengo que formular una posible respuesta a mi pregunta de investigación. Ahí tenemos entonces por lo menos dos elementos presentes o de coherencia en términos de formulación de la hipótesis. Y esa es una hipótesis aceptable, en la medida en que es coherente con la pregunta e incorpora las variables de la investigación. Y como tal, como hipótesis aceptable, es una hipótesis correctamente formulada, o una hipótesis adecuada o válida, ¿de acuerdo? En el sentido de la formulación o el diseño de la investigación. Otra cosa es qué ocurre cuando llevamos a cabo nuestra investigación y encontramos resultados que no son coherentes o que no respaldan la hipótesis que formulamos. En ese caso decimos, la hipótesis no se valida, o la hipótesis no tiene respaldo, o encontramos evidencia que contradice la hipótesis. Pero no decimos que la hipótesis era mala, porque en estricto rigor la hipótesis nos ayuda a llevar a cabo la investigación, en la medida en que sea una hipótesis coherente y bien formulada, porque incorpora las variables de la investigación. ¿Se entiende más o menos lo que trato de decir? Sí, profe. Ok. Entonces, en este caso, algo que a mí me llama la atención es que la pregunta tiene un sentido coloquial que puede distorsionar la interpretación de los resultados, porque pone el énfasis en la importancia que tiene el agua. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a medir en el experimento? ¿Vamos a observar la importancia del agua? ¿Cómo vamos a poder evaluar cuál es la importancia del agua? ¿Bajo qué marco de interpretación podemos decidir sobre el nivel de importancia? Entonces hay un aspecto ambiguo en la formulación de la pregunta. Sería más preciso y más claro en el sentido de guiar la investigación si simplemente señalamos qué efecto o qué influencia tiene la cantidad de agua diaria que agregamos a la planta sobre el crecimiento de la planta, donde explícitamente nos referimos a la variable que observamos, que es la cantidad de agua diaria. Nosotros no vamos a observar la importancia. Probablemente luego, en la conclusión o en la discusión de los resultados, podríamos debatir, podríamos argumentar en relación a cuán importante es el agua para el crecimiento. Pero no es una variable que vaya a estar presente como en la observación y por lo tanto en el planteamiento del problema. Así que yo haría esa precisión en términos de la formulación de la pregunta. Y justamente, si ustedes se fijan, la hipótesis se refiere a la cantidad de agua que se le suministra a la planta, y por lo tanto es más coherente con una pregunta que se refiera a la cantidad de agua que se le agrega a la planta, que con una pregunta que haga referencia a la importancia. Porque recuerden, la hipótesis siempre es una respuesta posible a la pregunta. Entonces, si la pregunta es ¿qué importancia tiene el agua?, mi hipótesis debiera decir, bueno, el agua es muy importante por tal y tal razón. ¿Se fijan?
Y en ese sentido hay un problema ahí de coherencia, pero yo creo que el problema de coherencia tiene que ver con la imprecisión de la pregunta, porque le falta aclarar o focalizar mejor la variable que se mide, en este caso la cantidad de agua. Y luego, bueno, vemos los resultados del trabajo, donde los compañeros, en este caso, utilizaron, vemos aquí los tres escenarios, semillas de poroto, la misma cantidad de luz en los tres casos, el mismo tipo de sustrato, una mezcla de suelo o de tierra con fertilizante, y cambiaron o modificaron la cantidad de agua. Por lo tanto, vemos que el diseño de la investigación, el diseño de la medición, es coherente con la pregunta cómo afecta o cómo influye o cómo se relaciona la cantidad de agua diaria suministrada a una planta sobre su crecimiento. ¿Y qué es el crecimiento de la planta? Según este grupo, el crecimiento de la planta se expresa en los centímetros, es decir, en la altura de la planta. Y eso es lo que la tabla muestra. En términos de resultados, vemos que a mayor cantidad de agua, mayor crecimiento de la planta de poroto. Y por lo tanto, en ese sentido, la evidencia, los resultados son evidencia a favor de la hipótesis que se ha planteado inicialmente. ¿Algún comentario o pregunta sobre este ejemplo, este caso de este grupo? Profesor, ¿Sí? soy Mauricio. Para rescatar la pregunta, si en el primer experimento no le hubiera aportado agua, lo hubiera dejado con 0 aporte de agua, ¿sería una forma de validar que tiene importancia el agua entonces para el crecimiento? Dejo el primero, el experimento A, sin aportarle agua. Yo creo que, entiendo, yo creo que los resultados del experimento a usted le permitirían argumentar acerca de la importancia del agua. Y le podrían permitir entonces en la discusión de los resultados o en la conclusión del trabajo referirse a la importancia que tiene el agua para el crecimiento de una planta. Sin embargo, en la formulación de la pregunta, me parece que usar este calificativo, la importancia, introduce solo ambigüedad. Entiendo. Sí. Y por lo tanto, porque aun cuando usted le coloque, no le agregue agua, la variable que está en consideración es la cantidad de agua. Y en función de la cantidad de agua, usted va a observar los resultados, y los resultados le van a permitir decidir si el agua es o no es importante, en el sentido de que se supone que esperamos que las plantas crezcan más, y por lo tanto sería importante el agua, ¿entiende? Pero a lo mejor alguien podría decir, porque esto está en la discusión, a lo mejor otro investigador o otro compañero podría decir, oye, pero a lo mejor no es tan importante que la planta crezca en altura. A lo mejor es más importante que la planta crezca firme, gruesa, en términos de masa. Y a lo mejor la cantidad de agua no influye tanto en eso. A lo mejor si recibe más luz, entonces la masa se vuelve más importante. Y entonces allí se puede discutir sobre la importancia. ¿Se fija? Por eso yo creo que si lo colocamos en la pregunta, introducimos ambigüedad en la investigación. Ok, gracias. ¿Ya? Gracias, Mauricio. Veamos el otro ejemplo para ver si podemos discutir otro aspecto. En este caso, no sé si están los nombres del grupo. Bueno, Pablo propone la pregunta, ¿cómo influyen la cantidad de agua y la exposición a la luz en el crecimiento de una planta de tomate? Variables. ¿Cuáles son las variables en este caso? Agua y luz. De acuerdo, Y cantidad obviamente de la agua, exposición de la luz. exposición a la luz. Muy bien. Y, por supuesto, el crecimiento de la planta. La hipótesis, mientras más agua y más luz obtenga la planta, mayor será su crecimiento y desarrollo comparado con una planta con menos agua y menos luz. Se usa el mismo compost y fertilizante en cantidades iguales. ¿Qué les parece la hipótesis? ¿Es una hipótesis aceptable
bien formulada, coherente con la pregunta, incluye las variables pertinentes. Yo creo que sí, profe, ¿De acuerdo? porque Yo creo, profe, que faltaría el sustrato, porque si él le agregó compost y fertilizante, ahí también tiene una variable que es el sustrato. De acuerdo, ahí hay un punto porque hay una variable, ¿cierto? Que es el sustrato que no está presente en la pregunta de investigación. Pero en la hipótesis, fíjense que aparece como una condición de la investigación. Es lo que llamamos en el desafío 5, le llamamos variables de control, ¿cierto? Esta variable, el sustrato, es un control que vamos a considerar en el experimento porque es una variable controlada porque la vamos a mantener igual, siempre, para poder hacer la comparación. Me parece a mí que las variables de control como esta, en este caso el sustrato, perfectamente bien se pueden y creo que se deben formular en la hipótesis, porque de esa manera acotamos el problema de investigación. Decimos bajo qué condiciones vamos a responder a la pregunta. También, por supuesto, se podría agregar a la pregunta de investigación, pero no es tan necesario básicamente porque en la pregunta decimos, a nosotros nos interesa evaluar la influencia de A con B. Bueno, en este caso es cantidad de agua y exposición de luz con crecimiento. Como no hablamos del sustrato, entonces lo que inferimos, suponemos que no vamos a evaluar la influencia del sustrato. Y eso nos queda muy claro cuando se formula la hipótesis. ¿Hay alguna otra cosa en la hipótesis que no esté presente en la pregunta y que sí debería estar? ¿El tipo de planta? El tipo de planta, eso está en la pregunta, pero no está en la hipótesis. Así es que sí, sería coherente incorporarlo en la hipótesis, porque hablamos de la planta de tomate en la pregunta, en la hipótesis también habría que hablar de una planta de tomates, y no de una planta cualquiera. Andrea sugiere el tiempo de análisis. Yo diría que en este caso el tiempo, si bien también va a ser una variable controlada, no necesariamente la tenemos que expresar en la hipótesis porque va a ser parte de nuestro diseño experimental. Cuando llevemos a cabo la implementación de la medición, vamos a decidir cuánto tiempo se va a realizar la observación. También es una condición, digamos, de la medición, de la investigación, es una variable controlada. Sin embargo, es también una especie de variable implícita, porque el tiempo está dado, no lo podemos influir, solo definir el tiempo de observación. Y por eso yo creo que es más bien parte del diseño del montaje experimental que de la hipótesis. Eventualmente, cuando se hace un trabajo más complejo, uno puede realizar varias observaciones durante distintos periodos de tiempo y entonces comparar qué ocurre ahí con distintos tiempos, y entonces a lo mejor se vuelve una variable relevante para incorporarla en el problema. Si es que eso fuera nuestro interés, por supuesto habría que agregarlo. Algo que yo creo que está adicionalmente en la hipótesis y que no está en la pregunta y que introduce un problema de coherencia es la palabra desarrollo. Porque en la pregunta se habla de crecimiento de la planta. Y en la hipótesis también se habla de crecimiento de la planta. Pero además se habla de desarrollo. Y esto da la impresión de que fueran cosas distintas. Entonces, asumamos que el crecimiento es el tamaño de la planta. El crecimiento lo vamos a medir en función de su estatura. ¿Y el desarrollo qué es? ¿Cómo se mide? ¿A qué se refiere? ¿Es lo mismo que crecimiento o es una cosa distinta? ¿Es otra variable? ¿Se fijan? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo medirían el desarrollo de una planta? Según lo que usted dice, entonces, por ejemplo, agregarle otra característica a la hipótesis es como da para inferir que se van a encontrar distintas características, o se van a medir distintas características en el experimento. Y la pregunta lo que está diciendo es que se va a medir solamente el crecimiento. Así es. Y se puede decir que se puede inferir también que el crecimiento es diferente al desarrollo. Son dos cosas distintas. Exactamente.
Entonces eso genera un problema de coherencia entre la hipótesis y la pregunta. Y la manera de resolver el problema es eliminando la variable desarrollo en la hipótesis o bien agregando la variable desarrollo en la pregunta. Cualquiera de las dos alternativas nos va a dar más coherencia. El problema que tendríamos ahí es luego decidir o definir cómo estamos entendiendo crecimiento, es decir, cómo lo vamos a medir el crecimiento y cómo vamos a medir el desarrollo de la planta. Eventualmente el crecimiento es la estatura y el desarrollo podría ser, eso depende del investigador, de su marco teórico, etc. A lo mejor lo va a medir mediante la masa, o a lo mejor lo va a medir mediante el número de ramas o de ramificaciones, o mediante el número de hojas. Depende ahí del marco interpretativo que el investigador tenga, cómo se definen esas variables y por lo tanto cómo se miden o cómo se observan. Y luego veamos finalmente el diseño. Yo creo que queda un par de minutos solamente de la grabación. Me avisan por favor cuando se vaya a acabar esta parte de la clase. Quedan 4 minutos, profe. Ya, gracias. Vamos a aprovechar estos 4 para terminar esta revisión. Entonces vemos los 3 escenarios que comparan semillas de tomate en los 3 casos, por lo tanto son la misma planta que se está comparando, distintas cantidades de luz en los 3 casos, distinta cantidad de agua en los 3 casos, y el mismo tipo de sustrato, que es una mezcla de suelo con compost y con fertilizante. Efectivamente, entonces, como quieren evaluar la influencia de agua y de luz, están modificando las 2 variables. Y la variación implica que el máximo de luz disponible se agrega con la mayor cantidad de agua diaria. La menor cantidad de luz con la menor cantidad de agua, y un punto intermedio en luz con un punto intermedio en agua. Entonces, podríamos llegar a una conclusión fidedigna en relación a partir de los resultados, en relación con la hipótesis. Fíjense que la hipótesis dice, mientras más agua y más luz, mayor crecimiento y desarrollo comparado con menos agua y menos luz. Y aquí tenemos los resultados. ¿En qué caso crece más? En la B. En el caso B, ¿cierto? Donde tenemos el caso luz intermedia y agua intermedia. ¿Y qué es lo que decía la hipótesis? Que con mayor luz y mayor agua iba a crecer más. Que más luz y más agua iba a crecer más. O sea, la hipótesis habría predicho, habría anticipado que esta barra debería ser más alta, ¿cierto? La del caso del macetero A. Pero vemos que no es así, los resultados parece que no coinciden con lo propuesto en la hipótesis. En este caso, en principio, tendríamos que decir que hay un problema de validez en la hipótesis, que los resultados no avalan la hipótesis que se formuló. Ahora, alguien también podría en la discusión luego preguntar, bueno, pero el hecho de que la planta A haya crecido menos que la planta B, ¿se debe a que tenía mucha agua o a que tenía mucha luz? ¿Cómo sabemos si en realidad lo que está afectando el crecimiento es ambos factores o solo uno de ellos? ¿Podríamos saber eso a partir de esta investigación? Yo pienso que sí, pero habría que estar probando a todos con la misma cantidad de luz y variando con el agua, o a todos con la misma cantidad de agua y variando con la luz, para De ver acuerdo. significativamente qué es lo que impide el crecimiento o no de la planta, en este caso de tomate. Sí, de acuerdo. Efectivamente, solamente tendríamos que decir que esa propuesta, que es lo que habría que hacer, es otra investigación, no es esta investigación, no es la que hicieron sus compañeros. Porque en este caso este grupo lo que hace es modificar las 2 variables y observar los resultados, para luego decidir sobre cuál de las variables es más relevante en este resultado. Tendríamos que llevar a cabo una investigación ligeramente distinta, donde solo modificamos una de las variables y comparamos los resultados. Gracias, Andrea. Bueno, se va a acabar en menos de un minuto la grabación, así es que me voy a desconectar por un par de segundos y retomamos de inmediato, ¿ya?